Lleva, bueno, todos conocéis a Norberto Ezquerra porque ha estado en múltiples ocasiones con nosotros, así que no es necesario que haga más presentación. Simplemente agradecerle una vez más que se haya desplazado desde, no sé si desde Miami o desde Atlanta, esta vez. Atlanta. Desde Atlanta. Porque hay vuelos directos. ¿Qué? Hay vuelos directos. Claro, que Delta vuela directo a Barcelona y entonces, bueno, pues agradecerle que se haya desplazado desde Atlanta hasta Coruña para acompañarnos una vez más en estas jornadas. Cuando quieras, Norberto. Bueno, el agradecimiento te lo mereces, y a todos los que estamos aquí, que veo muchas caras conocidas. La doctora Fernández había dicho esta mañana que bueno, ella había estado trabajando 7 años en un ambiente anglosajón y que por eso iba a impartir todo en inglés y que las diapos iban a estar también en inglés. Y bueno, yo, por atrevido, tengo las diapos en inglés, pero voy a intentar cometer errores en castellano. Y además llevo más de medio siglo en Estados Unidos, así que vamos a ver cómo va. Bueno, me toca hablar del frágil, delicado e importante tema de dinero. Y lo que voy a hacer es como una especie de resumen de algunas posibilidades de financiación a través de el NIH, el National Institutes of Health, que es el Ministerio de Sanidad, ¿no?, americano. Y quizá la pregunta sea, ¿qué me justifica a mí hablar de esto? Y entonces, aquí he hecho un poco de resumen de mi trayectoria. Estaba yo en el Georgia Tech, donde fue Alejandro con Víctor y Fernando Martín durante un año inolvidable. También colaboraba con la Universidad de Emory, que está en Atlanta. Es la que tiene escuela de medicina, porque Georgia Tech es una politécnica. Y más que nada, mi relación con NIH ha sido en 2 dimensiones. Una, como investigador principal de varios proyectos durante varios años. Y 2, revisor de NIH durante 5 años. Esto era supuestamente un honor, y lo era, que lo inviten a uno a ser revisor de solicitudes de NIH. Y casi era como, no sé, como un regaño por haber recibido tanta financiación de ellos. Tenía yo que pasar 5 años revisando solicitudes, pero bueno, yo creo que era un intercambio bastante bien justificado. Tuve también la oportunidad de trabajar en Escocia y ver un poco cómo funcionaba el National Health System de Escocia o de Gran Bretaña en comparación con el americano. Y por último, como ya no tengo vínculos así fuertes con ninguno, a cada rato me invitan a un site visit de NIH. La última fue a Carolina del Norte, por ejemplo, y es cuando se presenta una solicitud muy gorda de un presupuesto multimillonario, y entonces lo que se hace es una revisión de la solicitud y también se hace una visita para ver que de verdad hay gente que va a trabajar y que tal. Entonces, más que nada ahora tengo una consultora porque lo que hago es, me dejo contratar para redactar solicitudes y para revisar solicitudes, que es lo que he hecho durante muchos años. Y bueno, esta es mi justificación, o sea, no tengo ninguna credencial que me acredite para ser experto en NIH, sino más que nada soy atrevido y por eso estoy presentando esto. Esto es un resumen de algunos de los proyectos que teníamos financiados por NIH. El primero fue un award individual, o sea, asignado a mí personalmente. Esto era en su momento un tema relativamente novedoso, innovador, de interpretación de imágenes médicas cardíacas, nucleares, basado en conocimiento. También quiero un poco dar alguna idea de las cantidades de NIH, porque no es para impresionar, sino más que nada para indicar que hay mecanismos de financiación que dan una continuidad de proyectos a lo largo de varios años, que es lo que nos interesa a todos.
esto era más bien modelos 3D, 4D. Presentaron, por ejemplo, lo de colonoscopia virtual. Esto estaba abarcado dentro de este marco. Otra cosa que quiero destacar, que puede ser de interés para muchos de ustedes, es que hay un instituto que se llama la Biblioteca Nacional, the National Library of Medicine, y es la que se encarga más bien de financiar proyectos de informática. Luego están los institutos, y ya hablaré un poco más de institutos, el National Heart, Lung and Blood Institute. Los institutos, que son 27, se dividen bien o por órgano o por enfermedad. Entonces este es el Instituto Nacional del Corazón, de Pulmones y de Sangre. Entonces, en función de lo que uno tenga como proyecto para presentar, se presenta a uno de los institutos. Hay veces que se puede presentar a 2 institutos o 3 conjuntamente, pero esto se puede complicar de cara al NIH. Y bueno, otro de la biblioteca esta de National Library of Medicine, que era más bien una extensión de esto, de la interpretación de imágenes cardíacas basado en conocimiento. Claro, lo que quiero observar aquí es que se puede continuar un proyecto después de X años, se puede continuar el tema, pero no haciendo lo mismo. Uno tiene que justificar que hay nuevas ideas que casi que no tienen mucho que ver técnicamente con lo que uno ha hecho durante los previos 4 o 5 años. Entonces se puede continuar, se puede presentar una, entre comillas, continuación, pero se revisa igual que si fuera una solicitud nueva. Y una de las últimas actividades que tuvimos era minería de datos, pero base de datos de imágenes. Y bueno, esto da también una idea de las cantidades, que ya estamos hablando de hace varios años. Esto me imagino que sería mayor cantidad actualmente, pero una idea más o menos de lo que yo he recibido de NIH como investigador, colaborando con una escuela de medicina en Estados Unidos. La otra gorra que me ponía, que ya la he comentado brevemente, es de revisor. Y esto sí que creo que me da algo de justificación para hablar de NIH, porque allí lo que pasaba era que 3 veces al año recibíamos una caja de solicitudes, una veintena o treintena de solicitudes, 3 veces al año. Y claro, cuando uno recibía la caja, se me paralizaba el estómago porque yo sabía que el trabajo era engorroso, ¿no? Pero cuando empezaba uno a leer, uno se enganchaba porque uno le cogía el pulso a las últimas ideas que había en todo el país, desde las mejores universidades, revisé de Harvard, de Yale, de Stanford, hasta la Southern Presbyterian de Mississippi. O sea, era toda una gama de ideas durante 5 años, y ahí fue cuando coincidí con Mark Musen. Exactamente empezamos la condena el mismo día, los 5 años. Y bueno, que cada revisor que recibía esta caja, por cierto, se podían hacer las revisiones por internet también, pero casi que a la mayoría de los revisores nos gustaba más llevar en papel, sentarnos debajo de un árbol o tumbarnos en el sofá a leer y echar una siesta y tal, y seguir, porque ver pantalla, estamos hablando de solicitudes de 20 páginas o 30 cada una, y la pantalla cansa. Entonces, después de recibir la caja, pues a cada revisor se le asignaba el rol de primer revisor, segundo revisor o tercer revisor. El primer revisor era el que tenía la obligación de redactar una reseña, una crítica profunda, técnica, administrativa, presupuestaria, de todos los detalles de la solicitud. El segundo revisor era más bien solamente parte técnica. El primer revisor escribía 2 o 3 páginas o 4, el segundo revisor
una página, si acaso, y el tercer revisor tenía que asegurar que la solicitud se adhería a las normativas federales y del gobierno, participación minoritaria de afroamericanos, que el presupuesto estaba dentro de lo que se podía justificar, vaya, cuestiones administrativas. Entonces, como 3 semanas después de haber recibido la caja de 30 solicitudes, íbamos al campus de NIH, físicamente, y el tribunal de revisores nos reuníamos en NIH 3 veces al año. Y esto verdaderamente era un lujo, porque conocía gente como Mark Gusen de Stanford, y uno podía deliberar, discutir las ideas de las solicitudes que eran punteras, o sea, las últimas ideas más innovadoras. Y entonces calificábamos numéricamente, le dábamos una calificación a cada solicitud. La calificación es entre 100, la puntuación de 100 es perfecta y nunca se le dio, la que más creo que se le dio fue una de Stanford, 98 puntos o algo así. Y entonces la peor puntuación era 500 puntos, o sea, al revés. Mientras más puntos, peor la calificación, o sea, la revisión. Y entonces lo que sucede es que en función de la puntuación y el dinero que tenga el instituto, se va repartiendo el dinero. La mejor puntuación se va a financiar, la segunda también, tal, hasta que ya se agote los recursos o la puntuación sea muy buena en 2 o 3 casos y pésima, entonces tampoco se reparte todo el dinero. Pero como es un arma del gobierno federal, al final del año se supone que no se puede continuar el presupuesto de un año a otro, se tiene que o devolver, entre comillas, o se tiene que gastar. Y entonces todo es también un juego entre los políticos, ¿no? A ver, se presenta el presupuesto global de NIH y el Congreso lo aprueba o lo desaprueba. O sea que es todo un lío. Todo este proceso de cara al solicitante es un año, más o menos, porque hay que redactar una novela muy buena, muy sólida, técnicamente, la narrativa tiene que ser amena para el revisor, porque si en la primera página no está claro lo que estás pidiendo, ya el revisor no te va a dar buena puntuación. Entonces, entre la redacción, que es varias semanas para hacerlo bien, presentarla, que la revisen y que recibas la puntuación y luego que te digan si hay dinero para financiarte, es un proceso de un año, más o menos. Por cierto, cualquier pregunta, como nos conocemos más o menos, pues hacerla ahora porque no hay que esperar. Y bueno, ya comenté lo de la puntuación. ¿Por qué NIH? Bueno, NIH es el mecanismo o la agencia, digamos, gubernamental más importante de Estados Unidos para todo lo que tiene que ver con sanidad, sobre todo investigación en sanidad. En segundo lugar, porque ya tiene más de un siglo revisando y financiando casi que toda la investigación básica, sobre todo en biomedicina. Es el líder, digamos, por lo menos en Estados Unidos, de lo que es la investigación puntera en todo lo que tiene que ver con aplicaciones médicas. Tiene cierto prestigio, en un final uno acaba o recibiendo financiación o revisando las solicitudes de colegas, y entonces hay como una especie de comunidad que se crea. Y lo que enfatizan más que otra cosa es que las ideas que uno presente sean ideas que se puedan comunicar a toda la comunidad de investigadores. Mientras más uno se comprometa a publicar y a promover las ideas y tal, más le gusta al NIH, porque el beneficio que le saca al NIH, además de
los resultados prácticos, médicos y clínicos que pueda haber por la investigación, es precisamente justificar el presupuesto de financiar tantos proyectos a través de publicaciones buenas. Y también porque, como vimos por los números estos de los proyectos que tenía, hay una base de financiación significativa. Estamos hablando de proyectos de varios años, con dinero para hacer cosas bien hechas. Un poco de historia, y aquí no pienso abrir mucho, pero todo empieza en los años 80 del siglo XIX. El Congreso le pide al Hospital del Servicio de la Marina Militar que examine pasajeros de cualquier parte del mundo que llegaban a Estados Unidos por temor a plagas o contaminación. Y es más bien para proteger la sanidad del país. Por esa época, este servicio, el señor Kim Yun de este servicio, instala una sala pequeñita para estudiar lo que le llamaban microorganismos, o sea, enfermedades que se podían transmitir a la población a través de microorganismos, bacterias, etcétera, etcétera. Y esa era la preocupación principal en ese momento. Y entonces un funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos empezó a pedirle una contribución de 20 céntimos a cada marinero para cubrir los costes de hospital si es que de verdad había alguna enfermedad infecciosa. Y entonces con ese aporte se utilizaba para atender a los marinos o los marineros que tenían alguna enfermedad, pero también para empezar a pensar en investigación. En el 1891, entonces se crea un laboratorio higiénico, que es, digamos, el primer laboratorio de investigación en biomedicina que luego llegó a ser en NIH. Y se traslada de Nueva York a la capital. Y empieza a olerse un poco la política, porque claro, Washington es el que tiene el dinero. Y entonces ya en el siglo XX, muy al principio del siglo XX, el Congreso autoriza $35.000 para un edificio, para iniciar o lanzar proyectos de investigación y para contratar personal. O sea que esa es un poco la historia. En el 19 se contrata a la primera mujer para hacer investigación en el NIH. Y en el 35, antes de la guerra, Segunda Guerra, hay una donación. Esto es, hablando ahora como no americano, me voy a quitar la gorra un momento. En Estados Unidos hay cosas culturales que son verdaderamente admirables. Hay cosas que no lo son, pero una de las costumbres que hay es la de donar dinero. Eso no es latino, hay que decirlo. Pero en Estados Unidos es muy común, y lo leemos constantemente, ¿no? Los multimillonarios estos que se ven forrados y luego no saben cómo deshacerse del dinero porque no quieren dejárselo a los hijos o lo que sea. Entonces, normalmente hay donaciones muy gordas a las antiguas universidades o a las organizaciones. Es un poco difícil donar al gobierno, por cierto, pero sí se le puede donar, por ejemplo, terreno para construir. Una anécdota aparte que Alejandro apreciará es que teníamos un alumno en el college que quería concertar una cita con el decano y nadie sabía quién era el alumno, porque no había ni acabado el bachelor's, era undergraduate. Y bueno, se le dio la cita y le dijo al decano: no, es que yo soy fulano de tal, y en un proyecto de undergraduate tenía una idea y la vendí y ahora soy millonario, quiero donar, y tenía el cheque, $25 millones al college. Y esto es un alumno de Georgia Tech, no estamos hablando ni de un multibillonario de estos de Harvard ni nada, que es que el patrimonio de Emory, por ejemplo, que se le llama el patrimonio de Coca-Cola, porque la Coca-Cola está en Atlanta, y la familia
que son los ejecutivos de Coca-Cola, uno de ellos era cubano, por cierto, siempre ha donado unas cantidades brutales a Emory para hacer investigación, para curar gente y tal. Nada, eso es una parte que esto no es exportable. Esto de donar dinero es muy... no sé incluso si existe en el mundo británico, no creo, es bastante americano. Luego, en el 40, NIH se traslada de un edificio en Washington a un campus de 45 acres cerca de NIH. Está en Maryland, pero lo que es Washington DC, la capital, es un distrito federal que no es un estado, es una ciudad, una pequeña, es como el Vaticano, en muchos sentidos, es como el Vaticano. Y entonces está rodeado de estados como Maryland y Virginia y tal. Entonces vale la pena visitarlo, por cierto. En el 40, el presidente Roosevelt, que fue el que inventó muchas de las mejores ideas americanas, por cierto, inaugura el nuevo campus de NIH cuando se traslada a Maryland. Y aquí hay una foto de la época de los primeros edificios de NIH. No era nada. Y está la foto de Roosevelt inaugurando al NIH, el campus de NIH. Y en el 37 se creó el Instituto Nacional del Cáncer, que sigue siendo quizá el más importante de todos, además del corazón y el de neurología, el del National Institute of Mental Health. Esos tres son los que más pasta tienen, y claro, el cerebro, el corazón y el cáncer. Luego, en el 46, después de la guerra, se extienden los programas para financiar proyectos. En el 48 se pasa de ser un instituto a dos, y por eso en realidad el nombre no es el National Institute of Health, sino que es el National Institutes of Health, en plural. En los 50, entonces ya se empieza a ver que hay necesidad de cubrir todo lo que es el ser humano, enfermedades, tejidos, órganos y tal. En el 70 ya son 15 los institutos, y en el 98 ya pasan a ser 27 institutos y centros, y es lo que hay hoy en día. Espero que no sea muy aburrida la odisea esta histórica. Está en Bethesda, actualmente tiene unos 75 edificios, y algo que quizá no se sepa es que NIH no solo suelta dinero, sino que contrata, y hay un montón de empleados, investigadores, médicos, científicos y tal. Y cabe decir que si alguno de ustedes se plantea con una beca o algo así, ir a un sitio en Estados Unidos, sería verdaderamente buena idea investigar las posibilidades de ir a NIH, porque es una experiencia, creo, desde el punto de vista científico y médico, muy especial. El 80% de los fondos de la financiación de NIH en realidad se realiza por investigadores de todo el mundo. Aquí tenemos una imagen de algunos edificios de los años 70 de NIH, edificios más nuevos, para dar una idea. Es en una atmósfera bastante informal, como se debe imaginar, y como he dicho, vale la pena visitar. Ejemplos de institutos. Está el que ya mencioné, corazón, pulmones y sangre. El National Library of Medicine se encarga de informática, más que nada. Casi que los proyectos que teníamos de inteligencia artificial cuando estuvo Alejandro estaban financiados por el NLM. Se ha encargado, por ejemplo, del proyecto Genoma y tal. Y curiosamente tiene una especie de museo en el mismo edificio con cosas icónicas del avance tecnológico en la medicina, en el National Library of Medicine.
En cuanto a imagen, como el título dice imagen, pero estoy hablando de generalidades más que imagen, hay un instituto que se creó, es relativamente reciente, es el Instituto Nacional de Imagen Biomédica y Bioingeniería. Y resulta que el señor que es el director, Rod Pettigrew, que es médico y doctorado, era colaborador mío en Emory. Este viene de Emory. Entonces por eso le pongo la foto, porque llevábamos muchos proyectos conjuntos y resulta que ya desde que se fundó este instituto, él es el director. Entonces, bueno, aquí solamente quiero destacar que ha habido muchos premios Nobel de personas que han trabajado en NIH y durante esos años de trabajo en NIH se les concedió el premio Nobel, desde médicos, biomédicos, físicos, más de 130 premios Nobel han estado financiados también por el NIH y 5 se les ha concedido el premio Nobel como investigadores de NIH. Y tenemos incluso a Severo Ochoa, que ha recibido, o recibió, mejor dicho, en financiación del cáncer, del Instituto del Cáncer. Bueno, esto, ahora hablando un poco de dinero, el presupuesto. En el 38 eran $400.000 en el Instituto del Cáncer. Luego, el presupuesto global del año actual es de 31.000 millones, más o menos, billones americanos, que representa un 3,3% de aumento respecto al año previo. Y aquí es donde la política influye mucho, pero normalmente los congresistas de un bando o de otro se ponen de acuerdo porque saben que la sanidad no se puede jugar con ella y a la gente no le gustaría si rebajan y tal. Y casi siempre ha habido un aumento, aunque sea humilde, del presupuesto del NIH. En el año 2015 se recibieron 47.000 solicitudes. ¿Os acordáis de las cajitas de que hablaba? Bueno, 47.000 a repartir, ¿no? Y bueno, que es un número bastante grande, ¿no? de solicitudes. Esto incluye más de 300.000 investigadores de más de 3.000 universidades. Esto también hace alusión al hecho de que los investigadores pueden provenir de universidades no americanas, porque en Estados Unidos no hay 3.000 universidades que presenten al NIH, o sea que hay, y luego hablaré un poco más de la colaboración internacional. Y esto da una idea de los diferentes institutos, el dinero del que disponen en el año actual. El de imagen, 336, el de aging, todo lo que tenga que ver con las personas mayores, más gordo que el de imagen. El de cáncer, claro, muy importante, 5.000 millones, y el del corazón y tal, 3 millones. Esto da una idea más o menos de lo que se va a repartir en investigación. Cabe decir también que la investigación puede ser básica a nivel celular, de analizar células, tejido y tal, como tecnología, informática, bases de datos. O sea, comprende toda la gama de posibles temas. Y aquí tenemos un grafo de cómo se reparte más o menos el dinero. Más de la mitad del dinero va a financiar proyectos. Lo que es proyectos internos al NIH comprende una proporción bastante significativa. El 11% de todo el presupuesto se hace internamente al NIH. Los que trabajan en NIH tienen que presentar una solicitud interna, se le evalúa también y se le concede o no. Pero también hay entrenamiento, hay para construcción de centros y laboratorios, incluso se puede financiar
la transferencia de tecnología para crear empresas, becas, o sea, no solo es investigación pura y dura, sino que tecnología, empresas, o sea, porque a la NIH también le conviene, cuando es hora de presentarle al Congreso el presupuesto del año próximo, les conviene decir, por cierto, se crearon X números de compañías con las ideas que se desarrollaron y entonces también financian proyectos pilotos de $50.000 por un año para desarrollar un prototipo de X. Y luego, si tiene éxito ese año, se puede presentar uno mucho más grande, de $500.000 o $1 millón, para desarrollar un plan de negocios, un business plan, o sea que abarca muchas facetas de lo que es biomedicina. Siempre, yo creo que ahora, una de las cosas también en la cultura americana es el concepto de grandes proyectos, de hacer cosas faraónicas. En el 87 estaba como ejemplo el proyecto del genoma humano. Luego, en el 89, para los que estábamos en imagen médica, el proyecto del humano visible, que era, digamos, el cuerpo entero para visualizarlo. En el 2013 se lanza el proyecto del cerebro. Todo esto quiere decir que hay pasta adicional para estos temas específicos. Y este año se ha comentado ya lo de precisión, medicina de precisión, también se ha lanzado un proyecto precisamente para individualizar la medicina y no solo eso, sino que para hacer estudios transversales que tengan que ver con el exposoma y todo esto. Y otro proyecto que vale la pena comentar también es el de Big Data, o sea, todo lo que tenga que ver con datos multidimensionales, que tengan que ver con todo tipo de datos y tal, incluso datos, cuestiones TIC, todo esto. Es un nuevo proyecto utilizando como base el Internet y es uno de los proyectos, o de los subproyectos, digamos, que tiene financiación especial para esto. Por cierto, estos proyectos se anuncian con frecuencia. En la website de NIH se anuncia, se ha lanzado una iniciativa tal, y entonces se dan los detalles. Esto es una imagen que intenta captar el proyecto del cerebro, que pretende empezar a estudiar minuciosamente a un nivel microscópico las interconexiones que pueda haber dentro de lo que es dendritas, neuronas, gliales, o sea, todo el mundo este que está bastante enmarañado y pretende desenmarañar un poco todo este complejo de interconexiones a través de todo tipo de imagen y captación. Este es el último proyecto que se ha anunciado para el año entrante. En un discurso de Obama reciente anunció que había acabado de firmar un proyecto dedicado al cáncer. Y entonces se le llama un moonshot. ¿Qué quiere decir esto? Había comentado que a los americanos les gusta mucho hablar de grandes proyectos ambiciosos como ir a la luna. Y entonces, esta frase, los americanos inventan frases diariamente, se usa para describir un proyecto quijotesco, ir a la luna. Y entonces se le llama un moonshot, lo traduciría como un lunatazo. O sea, dar un lunatazo quiere decir que uno se empeña en ir a Marte o conquistar cáncer y tal. Entonces, Obama le llamó así en el discurso, moonshot, que por cierto se dirigió hacia el vicepresidente Biden y le dijo, y nombro a fulano de tal, a Biden, como ejecutor y según la cara de Biden parece que no se lo esperaba y lo comprometió en ese momento. Y bueno, que ya han obtenido una cantidad o están negociando políticamente la cantidad para el año fiscal entrante.
todo tiene que ver con que hay elecciones ahora, así que vamos a ver. Y tiene dos objetivos: aumentar todos los recursos dedicados al estudio del cáncer como enfermedad, la diagnosis, el tratamiento, todas las fases, y facilitar y realzar los recursos informáticos. Como he dicho, siempre les gusta el concepto de compartir conocimiento e información con toda la comunidad científica global. Y bueno, que estos son los proyectos de lunatazos que ha habido. Un poco del tipo de financiación de cara a un centro universitario como el vuestro, o clínico. Este es el tipo de financiación de los proyectos que yo tenía, que son de algunos años, varios años, más o menos de una cantidad buena al año, se pueden renovar. También hay grants pequeños, solicitudes pequeñas, entre 25.000 y 50, para proyectos pilotos. Creo que Alejandro ha participado en proyectos así. Hay también financiación para proyectos de financiación exploratoria. Otra cosa en la mentalidad de NIH, mentalidad americana, es ver proyectos de ideas de alto riesgo, que nadie se las cree, que son imposibles, que son tal. Y entonces la cuestión es invertir algo, el concepto este de invertir para ver qué sale. Y hay muchos otros tipos de financiación, de clinical trials, para fármacos, por ejemplo, para iniciar pequeñas empresas, para establecer centros, etc. Un poco de lo que es la revisión, el proceso de revisión. Lo más importante es las ideas técnicas, científico-técnicas, eso es la base. Y hablando ahora como antiguo revisor o previo revisor, digamos, la proporción de páginas dedicada a lo científico, yo diría que está sobre el 80% de las páginas de toda la solicitud. Mientras más detalle haya, mejor se puede revisar, mejor es la evaluación en total. Y si se esconde, por así decirlo, las ideas técnicas en cuestiones administrativas y que vamos a dar charlas y que vamos a dar tal, entonces ahí ya va perdiendo credibilidad el proyecto. Tiene que tener una misión clara en el contexto clínico o médico. Tiene que ser el corazón, el cerebro, tal enfermedad, o sea, una cosa muy concisa. Los americanos son muy prácticos en ese sentido, y mientras menos metas o menos objetivos haya, aunque se pida un dineral, mejor, porque está una hipótesis bien redactada, con unos objetivos sencillos, no fácil de hacer, pero claramente, conceptualmente claros. Y bueno, innovador, claro, digamos, los investigadores que componen lo que sería el equipo que realizaría la investigación, pues tienen que tener un expediente, un currículo que demuestra que pueden hacer lo que dicen que van a hacer. Y esto, por cierto, el currículo de cada investigador en una solicitud de NIH, no estamos hablando de 30 páginas, tiene que estar resumido en 2 páginas. Porque los revisores tienen que darse cuenta de los mejores artículos que tienen que ver con lo que se pretende hacer. Y tiene que ser un resumen muy claro de todo esto. Y bueno, que ya creo que he comentado lo de la revisión. Esto me salió mal, debe ser 10 a 30, no 230. Éramos una treintena de revisores. Médicos, biólogos, estadísticos, científicos de todo tipo y tal. Incluso enfermeras y bibliotecarios. Ahora, ¿qué probabilidad
de éxito tiene una solicitud de NIH. Sí, ya estoy concluyendo. Esto es una nota importante. Yo creo que lo indicado es ver el azul. En el 2015, la probabilidad de que se financie la solicitud oscila sobre el 16%. Estamos hablando de 47.000 solicitudes el año pasado. O sea que hay una probabilidad relativamente pequeña, pero una vez que uno se engancha en el tren de financiación de NIH, ya es otra cosa. Lo último creo que tengo aquí es comentar un poco los mecanismos. Todos están abiertos a colaboración internacional y se puede hacer de una de dos formas. Una es proponer, por ejemplo, el Canalejo puede proponer por sí mismo una investigación. Entonces, ¿cómo se justifica que el gobierno americano le dé a un centro no americano dinero? Es diciendo que ese es el único centro del mundo que puede realizar esa investigación. Que eso es difícil de justificar, pero es posible. Lo otro, que es más común, es engancharse con un partner americano, una universidad americana, y presentar conjuntamente un proyecto. Y bueno, lo que hay que hacer es establecer colegas en Estados Unidos. Es muy importante, poniéndome la gorra de revisor, que haya habido una pequeña historia, o mientras más larga la historia mejor, de colaboración entre las universidades americanas y la vuestra. Entonces, preparar la solicitud, que es como escribir una tesis, y bueno, recibir la puntuación, rezar, encender velitas y tal. Bueno, agradecer ahora que se me ha hecho posible volver a participar en una de estas jornadas, a todos los colaboradores del workshop, y a Candela, no sé si está aquí, que la fastidié bastante con la logística del viaje, y más que nada a NIH, sobre todo a Alejandro, que como hermano ya me ha hecho posible el venir. Y es todo. Bueno, el principal motivo de estar Norberto con nosotros, además de que ya lleva muchos años colaborando, es que, como bien sabéis, para poder hacer investigación hay que conseguir recursos. Y bueno, pues es siempre bueno saber dónde hay algún sitio a donde poder pedir dinero y cómo poder pedirlo para tener una mínima garantía de poder alcanzar algo, ¿no? Yo tuve la suerte de participar de dos proyectos del NIH, uno liderado por Norberto, que lo hicimos con la Universidad de Emory, y cuando yo estaba en mi estancia en Georgia Tech, que por cierto nos habían dado un premio en el Info en el año 94, no sé si recuerdas, ya llovió desde aquella. Ayer, eso fue ayer mismo. Y más recientemente hemos tenido la suerte de tener un proyecto piloto para trabajar en cáncer colorectal. Y bueno, pues como veis es posible conseguir fondos. Yo creo que cada vez más está el NIH abierto a participación externa, porque lo que les importa es la calidad, no se mira mucho el ombligo. Lo que quieren es proyectos que tengan una cierta rentabilidad y que puedan pues, sacar importantes colaboraciones. Entonces, yo quiero, no sé si hay alguna duda o alguna cuestión. Norberto normalmente tiene eso que... sí, Miriam. ¿Es siempre necesario tener un host en Estados Unidos para poder hacer este tipo de financiación? Bueno, como he comentado, hay dos mecanismos. Uno es si tu centro propone hacer algo de manera que únicamente es ese centro en todo el mundo capaz de hacerlo por los recursos o por los datos o por los investigadores. Y entonces habría que justificar que solamente esas personas en ese centro pueden hacerlo. Nunca he visto ni he revisado ninguno que alegue ser el único
pero es posible. Yo creo que el otro mecanismo de colaborar es mucho más fácil, porque entonces es justificar cuán complementario sería vuestro centro para hacer conjuntamente la investigación con el centro americano. Normalmente, por ejemplo, lo que sí he visto es, en los centros clínicos de España, por ejemplo, hay acceso a datos y tejidos clínicos que no existen en Estados Unidos. Y entonces se puede justificar muy fuertemente una colaboración cuando el partner español aporte datos importantes, únicos, y entonces el socio americano aporte otra cosa. Entonces, mientras más complementario sea la solicitud, mejor. O sea, la respuesta a tu pregunta es: no es necesario, pero es más fácil. Aquí en España valoran mucho que tengamos una sanidad universal y pública, porque eso hace que cubras más del 90% de toda la asistencia de cualquier patología. Por ejemplo, si estás trabajando en cáncer colorectal, que fue el proyecto piloto que a mí me financiaron, nosotros podíamos cubrir con los hospitales de la red Sergas de Galicia el 95% de los pacientes de esa patología de todo Galicia. Y eso para ellos es muy valorado. Además de que cuando tiene que ver con algún componente genético, lo que se está estudiando, valoran también mucho la homogeneidad del mapa genético de la población a estudio. Ellos son multirraciales y además tienen el problema de que las familias están muy desestructuradas. Un familiar vive en Boston, otro en California, no se hablan desde hace no sé cuántos años. Entonces es muy difícil hacer estudios familiares y conseguir miembros de una misma familia para hacer el estudio. Entonces los de España y en concreto de aquí de Galicia tenemos bastante ventaja, sobre todo en cáncer, porque son patologías que se suelen dar con más prevalencia a partir de una determinada edad, y ahora mismo las familias de la posguerra, que eran familias, como sabéis, muy numerosas, pues son un campo de estudio fantástico, ¿no? Y también hasta ahora valoraba mucho la homogeneidad del mapa genético de Galicia. Es un mapa genético muy antiguo, muy poco contaminado. Los gallegos han emigrado mucho y han tenido descendencia mucho afuera, pero no se la traían para aquí. Y entonces aquí se ha preservado mucho. Ahora en los últimos 20 años con los Miamol la cosa se está complicando. Pero de momento tenemos un tesoro importante que yo creo que no estamos poniendo en valor, y es esas posibilidades de participar de estudios, sobre todo que tengan componente genético, que lo tienen casi todas las enfermedades complejas, tienen que ver con la interacción gen-ambiente casi siempre. ¿Sí? Y también se puede añadir para el seguimiento a través de generaciones o a través de años, por lo mismo, ¿no? Porque hay una localización geográfica que se puede seguir más fácilmente. En Estados Unidos, seguir 2 generaciones es casi imposible, 3, olvidarse del asunto. Mientras aquí, por así decirlo, es más fácil encontrarse una familia gallega que haya estado aquí y que seguirá estando aquí durante varias generaciones. Entonces, los seguimientos estos es mucho más fácil crearlos en un entorno diferente al de Estados Unidos. Pues sea por concluir, porque tenemos que pasar a la siguiente, simplemente que hoy en día las 2 grandes entidades financiadoras de investigación son el NIH y los programas Marco, que ahora se llama Horizonte 2020 de la Unión Europea, con lo cual, bueno, pues cada año intentaremos traer a alguien de estas 2 organizaciones, mientras se sigan haciendo estos workshops, para que nos digan cuáles son las últimas novedades de posibilidades de financiación para este tipo de investigaciones que a nosotros nos interesan. Muchísimas gracias, Norberto.